8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4, y es un gusto, siempre es un placer poder escuchar y ver a dos personas que siempre le hemos dicho son de las cabezas mejor amuebladas que tenemos en este país. Dulce María Sauri está el día de hoy con nosotros, qué gusto verle, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. A su abuelo nunca le dijo un consejo de esos. No, pero quizá me hubiera dicho que mejor escogiera el apellido Musk. Ah, ok, sí, exacto. Sí. Mal hizo en escoger el que escogió. Federico Berrueto, como siempre, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El consejo de siempre, hay que seguirlos, por favor, hay que seguirlos. @Dulce Sauri es como debe seguir a Dulce y @Berrueto, a Federico Berrueto, desde luego. Bueno, pues si gustan, nos vamos directito al tema. Me gustaría conocer su opinión de Rosario Piedra. Aparentemente hay quienes dicen que esta no era la decisión, porque la decisión era Nacheli Ramírez, era la persona a la que la presidenta Sheinbaum aparente y evidentemente estaba apoyando, y de repente, pues que siempre no, que va a ser Rosario Piedra, porque va a ser Rosario Piedra. Y así se dijo en un rancho que está de sabido nombre. ¿Qué opinión les merece la ratificación de Rosario Piedra, que ha sido muy criticada por sus resultados y por lo que hizo? A ver, yo creo que hay dos áreas de comentarios. Okay. El primero de ellos tiene que ver con la lucha por los derechos humanos en México, que desde 2019, con la elección de la actual y ratificada presidenta de la CNDH, simplemente se desdibujó, se borró. ¿Verdad? Y nos augura 5 años de lo mismo. Y lo mismo es nada. Digamos que de alguna manera, dentro del contexto de retroceso general que tienen los temas relacionados con los derechos humanos en el país, pues es un episodio más. Pero la otra parte, lo que se dio a raíz de un proceso que, por cierto, destaco, la Comisión de Justicia del Senado, encabezada por el muy belicoso Javier Corral. Sí. Y Javier Corral, al final de cuentas, se comió completitas sus palabras. Esto más le vale a Javier procesarlo como uno de los temas que lo va a acompañar el resto de su Senado, que apenas comienza. Bueno, efectivamente, o sea, se vio prístinamente los hilos que mueven a este gobierno. Sí. Si la presidenta Sheinbaum no agarra una tijera y empieza a cortar esos hilos, se va a volver auténticamente una especie de recepcionista del poder en México. Simplemente la cara, ni siquiera pongo amable, porque no se va a poder, de decisiones que se toman en otro lado. Ahí viene una prueba de fuego, que es el día de mañana, que es la fecha límite para la presentación del paquete económico. Claro, sí, Iniciativa de ley de ingresos, presupuesto de egresos. Ahí no hay para dónde hacerse. Pero ese no es la primera de las pruebas. La segunda es a ver si les gusta en Tabasco, en el rancho innombrable. ¿Qué tal si no les parece cualquier tipo de medida que se tome? A ver, a mí me queda muy claro que a la pregunta de quién manda aquí, creo que no mandan en Palacio Nacional. Exacto. Fíjate nada más. Bueno, lo es evidente y coincido en eso con Dulce, de que no hay política de Estado en materia de derechos humanos, no es nuevo, prácticamente ha ocurrido desde el principio. ¿Y por qué es muy lamentable esto? Que es lo que yo quisiera destacar. Primero, tenemos dos grandes problemas, muchos, pero tenemos dos grandes. Uno se llama inseguridad pública y el otro se llama Donald Trump. Inseguridad pública, ¿a qué alude? A una solución muy problemática que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta qué significa combatir la delincuencia a través del ejército. Combatir a la delincuencia a través del ejército está rechazado en todo el mundo por una consideración, la violación de los derechos humanos. Entonces, ahora más que siempre, por el tema de la militarización de la seguridad pública, se requiere una política de Estado de defensa de derechos humanos. Mi punto de vista, y tengo en altísima estima a las Fuerzas Armadas,
pero coincido con la opinión generalizada de que las Fuerzas Armadas no pueden hacer labores de policía, precisamente porque es inevitable la vulneración de los derechos humanos. El otro tema es Trump. Y de todo lo que se ha dicho, que las tarifas, que los impuestos, que todo lo que... Lo más preocupante son nuestros connacionales en Estados Unidos. Y es un tema clarísimo de derechos humanos. Nosotros en breve vamos a tener que estar invocando la protección a través de los derechos humanos de nuestros connacionales. Los van a expulsar. Está clarísimo. El equipo así se está integrando. Lo quisimos negar. Quisimos decir que no pasaba nada. Y lamentablemente se está perfilando el peor de los escenarios. Frente a eso, nosotros tenemos un argumento que es la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí en México? Precisamente una ausencia de política de derechos humanos. La parte donde tengo yo que además es una diferencia, yo lo diría conceptual, es lo que hacen los líderes en las cámaras. No es rebelión contra la presidenta. La presidenta está en la decisión de haber ratificado a Rosario Ibarra. Que querrámoslo ver de otra forma, o que ella a lo mejor en el inicio tenía otra idea, o que comunicó muy mal, o lo que sea. Pero la decisión necesariamente pasó por su acuerdo. Y yo creo que ella debe asumir las decisiones. No Andrés Manuel, él ya fue presidente y sus errores, pues ya, o sus aciertos que están ahí en registro. Pero ahora lo que nos interesa es quién está a cargo del gobierno, quién es la jefa de Estado y quién es la líder política de Morena. Y es la señora Claudia Sheinbaum. A ella le corresponde entonces asumir la responsabilidad por lo que resultó en esta pues muy desafortunada ratificación. Con la expulsión de connacionales o vaya el hecho de que se tengan que regresar a México, ¿tenemos la capacidad para recibirlo? No, claro que no. Estamos hablando de más de 5 millones. Yo te diría que medio millón de... ¿Dónde los vas a ubicar? No tengo idea. Y además, ponle tú, huyeron muchos de ellos en esta última tanda por el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad quiere decir que ni siquiera los de Zacatecas los puedes enviar a Zacatecas. Con algo debo decir que ha mejorado algo Zacatecas, pero el caso de Michoacán, el caso de Oaxaca, o sea, todas las zonas de migración por violencia están peor ahora de lo que estaban al momento de que ellos salieron del país. Pero además las cantidades de las que estamos hablando y otro riesgo que a lo mejor nos ratifican la condición del tercer país más seguro, sí, donde envían no nada más a los mexicanos irregulares, sino también a venezolanos, a cubanos, haitianos, y bueno, ya vivimos parte de ese problema y es, mira, en esto sobre todo a lo que yo quiero acudir es el drama humano, las familias, los pequeños, y eso no es una cuestión de estadísticas. Es una cuestión de una tragedia de la civilización de este momento. El tema de migración, y no nada más en Estados Unidos, en muchos de los países desarrollados, digamos, trasciende nuestro imaginario en términos de la tragedia humana que subyace en este problema. Y vaya designaciones de funcionarios por Donald Trump. Estábamos reportando en la mañana, el secretario de Defensa es un conductor de noticias, lo cual me llena de esperanza para el futuro. Pero asusta, ¿no? Absolutamente, y va muy en la línea de lo que comentaba Federico hace un momento. Se está preparando el escenario de un gigantesco drama humano. Sí. Y hay una fecha, que es el 20 de enero del año próximo. Día que toma posesión formalmente Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Una reacción del gobierno mexicano, pues no puede ser producto ni de la improvisación ni de los buenos deseos. Yo no quiero ver a la presidenta sacando una espada flamígera y retando. No. Es más, hasta la prudencia de sus palabras que se toma como ligereza, pues yo no me extraña, ¿no? Me pongo a pensar si yo no haría lo mismo, ¿no? Si estuviera en su lugar. Pero lo que sería imperdonable es que atrás no hubiera auténticamente un plan de choque frente a lo que viene. O sea,
Es más, México tiene que prepararse para lo peor. Nos lo están diciendo con los nombramientos. No hay uno solo rescatable, uno que diga, bueno, un rayito de esperanza. Bueno, hasta Ken Salazar se nos volvió radical. Como diría mi abuelita, a la vejez viruelas. Si ya se va, Sí. ¿para qué anda echando brava cuando debió haber tenido una postura diferente? Bueno, pero en fin, es otra historia. Y recojo lo de Federico, que me parece que es un cuidadoso llamado a mi rectificación. O sea, el hecho de que yo explique el papel de Claudia Sheinbaum no la exculpa, porque es cierto, por convencimiento, por conveniencia o por dejadez, pero los resultados de las decisiones son su responsabilidad. Si ella adentro de la casa no puede meter al orden a sus dos angelitos, pues será que ella va auténticamente a cargar con los platos rotos. Y lo primero que hizo fue decir, yo no fui. Fue el Senado, ¿no? Porque eso fue lo primero que dijo. Sí, en un país en que sabemos que todo el esfuerzo que hubo para que hubiese una autonomía de las cámaras de diputados y de senadores se echó para atrás desde 2018. Sí. Las remesas, ¿qué impacto van a tener con todo esto? Mira, yo estoy previendo que uno de los mecanismos con el que van a amenazar, ¿verdad?, es establecer un impuesto a las transferencias a México, que está prohibido. A ver, no hay provisión. Cuando hay una determinación, es la misma medicina la que va a aplicar Trump en Estados Unidos de las que nos ha aplicado en México Morena. Se está confirmando, entiendo que el día de hoy, la mayoría también en la Cámara de Representantes. O sea, ¿qué contiene a Donald Trump por los próximos 2 años? Nada. Asumámoslo tal cual. ¿Qué va a pasar si se designa a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas? Cuidado. ¿Qué va a pasar con las halconas y los halcones del gobierno de Trump? O sea, la secretaria del Homeland Security, Seguridad Interior de Estados Unidos, la gobernadora de Dakota del Sur, da auténticamente escalofríos escucharla en todos sentidos. Entonces, a ver, ¿dónde está el plan de choque? Yo espero mañana en la parte del paquete económico ver previsiones que esté tomando el gobierno frente a lo que viene. ¿Cómo qué, Dulce? A ver, por ejemplo, previsiones relacionadas con el déficit fiscal. Sí, que hay que corregir urgentemente. Lo tienen que corregir, pero la corrección que están demandando los mercados es tan grande que va a secar el gobierno. Y no va a ser la presidenta la que se decida a disminuir los recursos para los programas sociales. Se va a disminuir a costa del funcionamiento del aparato gubernamental. Y cuestiones que están tan fuera de nuestro radar, como por ejemplo dejar a la Comisión Nacional Forestal sin recursos para operar, significa automáticamente un incremento exponencial de los incendios durante la sequía. O sea, pongo solo un ejemplo de cuestiones que están fuera de nuestro análisis cotidiano, pero que inciden directamente en la vida del país, ¿no? No hay de dónde sacar para recortar dinero. Por eso va a ser muy importante ver a dónde llegó la tijera del proyecto. Y si a esto le sumamos la eventualidad de las presiones económicas, a las cuales, por cierto, ya se unió Canadá, el primer ministro de Ontario, dijo, sí, con todas sus letras dijo, si México no le pone aranceles a los coches chinos iguales a los que tenemos en Canadá y en Estados Unidos, más vale que sacar a México del Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que no deja de tener sus argumentos y sus razones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cierro con esto. Me estoy imaginando lo que puso Federico ahorita en sus palabras, ¿no? O sea, a ver, millones y millones de familias en Estados Unidos están con miedo. Millones de familias que saben que tienen encima una guadaña, pero no solo los que acaban de llegar, los que tienen 20 años allá y que por diversas razones no han logrado regularizar. El peso del mensaje de este hombre a cargo de la dirección de ¿cómo se llama? Patrulla Fronteriza, sí, que dijo,
Pues sí, para no separar a los niños de las familias, hay que expulsar a la familia completa. Nos dice todo. ¿Qué vamos a hacer? Y totalmente delegitimados después del cochinero de la elección de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, claro, con carta apócrifa de por medio. Sí, claro. Es que, bueno, decíamos el otro día que parece que el secreto es hacer algo así, ¿no? Sí, o sea, si te robas una tesis, todo eso, el premio ese es. Y a esto de la Comisión de Derechos Humanos hay que agregarle la desaparición del INAI y todo eso. O sea, porque además eso es como la cereza del pastel, ¿no? Pues lamentablemente estamos viviendo el desmantelamiento por razones de doctrina, no por razones ya ni siquiera de cálculo político, sino se tomó esa decisión en febrero, la tomó el presidente López Obrador, entonces presidente López Obrador, y ahora pues lo que se está es cumpliendo con todo rigor lo que se propuso en ese entonces, incluso agregándose algunas cosas muy lamentables, como es esto de mal llamada supremacía constitucional. Yo aquí lo que veo es esto que describió el presidente del Senado de un tráiler en contra de un bocho, es lo que yo estoy viendo de México versus el gobierno de Donald Trump. O sea, veo que ellos ya traen una determinación y una decisión. Y lo que decía Dulce, o sea, si queremos tener una idea de cómo van a comportarse ya teniendo el poder, pues simplemente hay que ver qué es lo que ha ocurrido aquí en México con esta, digamos, pulsión o deriva autocrática, sí, que es muy lamentable y que ahora pues le toca también a los órganos constitucionales autónomos. No todos son constitucionales, pero sí son fundamentales todos ellos. Se ha ido posponiendo una decisión, tengo entendido que por semanas, pero no es una posposición porque tengan una segunda opinión, simplemente es como parte del proceso legislativo. En otras palabras, yo vería que vamos a seguir avanzando por la misma ruta, no sé hasta cuándo, porque también pues hay problemas que plantea la realidad. El tema de las finanzas públicas, me preocuparía enormemente que el equilibrio quisieran generarlo para castigando a los estados y los municipios, que de por sí ya están muy castigados en términos de sus finanzas, pero además es a lo que tienen derecho, no es una dádiva la que da la federación a los estados, sino es parte del acuerdo que existe, que es un acuerdo fundacional desde muchos años, del régimen fiscal actual, pero definitivamente me preocupa enormemente que las condiciones de las finanzas públicas a lo que te llevan a es una situación sumamente crítica. Y sin una política fiscal que signifique elevar los impuestos a los más ricos. O sea, no existe ningún programa a la vista dispuesto a incrementar de manera justa el dinero que tenemos en las arcas, ¿no? Absolutamente, porque si toda la proyección de ingresos del gobierno continúa a través de la presión a los contribuyentes mayores, es decir, incluso la amenaza de la cárcel para cualquier acusado por defraudación fiscal, o sea, la prisión preventiva oficiosa. Sí. Aunque Ricardo Monreal perdona la vida y dice, ellos no, para que no se molesten los empresarios. No es cierto, va a estar la espada sobre ellos. Pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, México sí requiere una reforma fiscal profunda, sí, pero no hay el ambiente político capaz de construir una reforma de consensos. Sí. Y el pacto de 1979, porque es la fecha en que entró a regir el actual la ley de coordinación fiscal, que es donde se establecen las bases de coordinación entre la Federación y los estados, no va a ser reformada para el avance del federalismo, sino para el retroceso, y por la vía de los hechos, la concentración, por ejemplo, de los recursos para la operación de la Secretaría de Educación Pública, de todo el magisterio federal y estatal, la concentración a través del esquema de IMSS Bienestar, que también es concentración en la parte federal, los recursos para la seguridad tan urgidos que están los estados para ello. Ahorita vamos a ver en el proyecto de presupuesto qué va a pasar. Y otra cuestión que no puede salir de nuestro radar, se presentó el programa
energético en la parte correspondiente a hidrocarburos y gas natural el día de ayer. Y allá con todas sus letras la presidenta dijo, Pemex va a pagar menos impuestos. Muy bien, Pemex paga menos impuestos, ¿con qué lo va a sustituir? Claro. Porque el problema de las finanzas públicas del país es su adicción al petróleo. O sea, el fisco en México durante muchos años ha vivido de los ingresos petroleros en un porcentaje muy alto, ¿verdad? Y como cualquier adicción, si de la noche a la mañana le quitas al adicto la droga, te va a colapsar. Y aquí estamos hablando de un colapso de finanzas públicas. Por eso yo tengo una enorme, perdón por la palabra, curiosidad de saber con qué lo van a sustituir. Bueno, pues nos tenemos que ir ya, Federico. Una nota siempre. amable. Sí, por favor. Sí, no todo es dinero, ¿eh? Ah, no todo es dinero. Eso con lo que decías exacto, de tu abuelo, ¿eh? Exacto. Mi abuela, en contraparte, decía, hijo, el dinero no es todo, pero quita los nervios. Exacto. Muchísimas gracias, Federico Berrueto. Como siempre, un placer escucharte. Gracias, gracias, Dulce. Dulce María Sauri, muchísimas gracias como siempre. Igualmente, mucho gusto.